Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a los organizadores. Es un placer estar aquí y espero que os guste la charla y que no os aburra mucho. Voy a hablar sobre tomates mecánicos, que es algo que supongo que a mucha gente de aquí no le extrañará que los tomates sean mecánicos, pero que al público en general a veces les parece un poco extraño esto de mezclar tomate y mecánica. Porque en principio lo que le llega al público es que el tomate es natural. ¿Veis? Aquí tenemos un tomate natural, tomate muy natural. Entonces, lo de tomate mecánico y natural parece ser que no debe de cuadrar en principio mucho. Parece que el tomate es algo que hay un señor mayor, debe tener mucha faena este señor va con su cesta, cultiva con mucho mimo los tomates y los va recogiendo y así llegan al mercado, ¿no? Sabemos que no es así, sabemos que hay un sector profesional muy potente que hace las cosas muy bien y que es un sector tecnológicamente muy activo y muy innovador, que no es la cuestión esta del señor mayor que cultiva. Al menos en la parte que respecta al cultivo eso lo tenemos claro, aunque tal vez no se vea tanto como se debería de ver. Pero bueno, aparte del tema del cultivo, lo que está claro es que el tomate deberá ser natural, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es una fruta. La fruta tiene que ser algo natural, eso es la idea que tenemos todo el mundo. Y además, no solamente es natural, sino que si empiezas a hurgar más, el tomate no tiene, veis aquí, no tiene conservantes, ni colorantes, ni gluten, no tiene genes para mucha gente, no tiene nada prácticamente, es solo naturaleza pura metida en un bote o comprada en forma de fruta. Pero eso, claro está, ya sabemos que no es muy así. Hay gente malvada, los genetistas, yo soy uno de ellos, que parece que nos pasamos todo el día pinchando tomates en el laboratorio, no sé muy bien con qué intención, pero parece que pinchamos líquidos verdes a la fruta esta. Nunca he entendido muy bien el objetivo de pinchar los tomates, pero si buscas tomate OMG en el Google, esto es lo que sale enseguida, la primera foto. Tenemos un problema de imagen bastante gordo, los genetistas. Enseguida que uno menciona genetista, le aparece la idea de Frankenstein. Y esta es la percepción social que tenemos, sobre todo cuando eres de plantas. ¿Veis? Ahí tenemos una planta producida por un genetista, bestia, con grapas. Cuando se estrenó la película It, hubo una asociación de payasos rusos que se quejó porque decía que daba mala imagen a la profesión del payaso la película. Un spoiler pequeño, este señor con esta cara, bueno no es en la película. Y a mí me hizo mucha gracia esto, porque yo empecé a hacer una vez una lista de películas en las que el científico es el malo, y me aburrí y entonces me pasé a hacer películas en las que el genetista es el malo. Tengo ya una lista muy larga, no sé, por ejemplo, Spider-Man. En el Spider-Man original, Spider-Man se hace Spider-Man porque le pica una araña que es radiactiva. Pero eso es en el cómic original. Cuando hicieron la película, la araña ya está modificada genéticamente por el malo. Y en el reboot de la película, el propio malo ya es un genetista, es el Doctor Lagarto, y para que no se te olvide de que es el genetista malo, cuando se pega con Spider-Man va con bata de laboratorio, para que no haya ninguna duda. En la última película que vi, Venom, la semana pasada, el malo hace cohetes, pero para que sepas que es el malo, te dicen antes, este señor hace cohetes, pero antes era genetista. Esto es así. Tenemos un problema de imagen tremendo. En realidad, los genetistas que yo conozco son más bien de este palo. Son gente que está en el invernadero y que quiere mucho a las plantas y que está entusiasmado con las plantas. No sé muy bien cuánta gente de aquí conocerá a este señor, este es Charles Crick, pero ha sido el genetista que ha trabajado en tomate más importante de la historia. Sin él, el cultivo que tenemos hoy en día no sería el mismo, sería algo muy distinto. Y es una figura que es completamente desconocida para el público general, y si lo conociesen supongo que pensarían que es un monstruo o un doctor Frankenstein, cuando en realidad era un señor muy buena gente que cruzaba tomates. Pero bueno, volviendo a los tomates naturales. ¿Los tomates son naturales o no? Bueno, pues natural, lo de que es natural no está muy bien definido realmente el término natural. Yo creo que es más bien un término de marketing, porque
¿Qué es natural? Bueno, podemos pensar, natural es algo que no está afectado por los seres humanos, pero hoy en día está prácticamente todo afectado por los seres humanos, incluso los ecosistemas que están fuera de las ciudades. Pero bueno, podríamos decir, bueno, natural son las plantas que había antes de que los seres humanos llegasen al sitio y empezasen a cambiar algo. Pues si esa es la definición de natural, esto es un tomate natural. Esta es la especie Solanum pimpinellifolium y es un tomate silvestre que vive en Perú y Ecuador. Y este fruto no es que sea un fruto maduro, es un fruto maduro. Así es como se hace Solanum pimpinellifolium de grande. Y además, al menos algunas variedades de Solanum pimpinellifolium están muy malas porque tienen algunos compuestos tóxicos que son bastante desagradables. Otros parece que están mejor. Yo me he comido un par, he tenido mala suerte y ya no tengo ganas de probar muchos más. Pero me han dicho que hay algunos que no están tan malos. Pero desde luego ya veis que no se parece mucho a los tomates a los que estamos acostumbrados. Ha habido un cambio desde la especie silvestre a la cultivada. Ha habido un cambio evidente, aquí algo ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado un proceso de domesticación. El proceso de domesticación es algo que hemos hecho los seres humanos sobre muchas especies. Aquí tenéis un ejemplo de lo que hicimos con el lobo. Los caniches tampoco son naturales y los perros pequeñitos no son naturales, ni mucho menos. Son modificaciones que con el tiempo hemos hecho sobre el lobo y hemos convertido el lobo en distintas especies de perro. Este proceso se hace, pues básicamente seleccionando los lobos que más te gustan, en principio los que morfológicamente te gustan más, físicamente te gustan más o te gusta más su comportamiento. Poco a poco vas dándoles de comer más a esos se reproducen más y poco a poco acabas pasando de aquí a aquí, que es lo mismo que hemos hecho en el tomate. Esto es de una caracterización que hicimos en el laboratorio y pusimos distintas etapas de domesticación desde los tomates silvestres hasta los tomates cultivados más grandes que hay hoy en día, y ves que hay una gradación continua. Y esto es una modificación que se ha hecho durante mucho tiempo. Es el proceso de domesticación del tomate, en este caso. Esto comenzó con el Neolítico. El Neolítico, cuando yo estudié en la escuela, se ve que no era muy avispado, y a mí lo que se me quedó es que había gente que no sabía hacer piedras, eran un poco burros, y estos eran los del Paleolítico, y luego estaban los que ya habían aprendido por fin, y estos eran los del Neolítico que hacían piedras puliditas. Pero eso en realidad no es exactamente lo que pasó. Esto es lo que queda en el registro arqueológico más evidente, porque las piedras se conservan bien, pero lo que pasó fue un cambio radical en el modo de vida. Pasamos de cazar y recolectar, esto es una pintura de gente del Paleolítico que se dedicaba a la caza, y esto es un producto de gente del Neolítico. Ya veis que hay una diferencia. Aquí hay una tecnología cerámica, hay una decoración y es un objeto hecho para recoger alimentos. Básicamente porque lo que hicieron en el Neolítico fue empezar a cultivar. Empezaron a cultivar y eso les permitió tener más gente viviendo establemente en lugares. Se empezaron a ver pueblos estables gracias al cultivo. Y estos cultivos son los cultivos que nosotros hemos heredado hoy en día. Entonces, este proceso de domesticación comenzó con esta gente durante el Neolítico. Pero me diréis, bueno, bien, cogieron unas plantas, las que más les gustaban, y las cultivaron, pero, hombre, los genes no los habrán modificado, ¿no? Porque, a ver, esta gente en el Neolítico de genes no sabía nada. Esto no puede ser que hayan modificado nada, ¿no? Pues sí que modificaron los genes y de una manera muy profunda. La genética de las plantas que cultivaban fue modificada. Aquí tenéis un ejemplo, el trigo harinero, que fue una de las especies fundamentales para el surgimiento de la agricultura en la primera civilización. Y este trigo, en realidad, es el fruto de coger dos especies silvestres y fusionarlas, y una vez que has conseguido esa fusión, coger otra nueva especie y volver a fusionarla. Es decir, el trigo harinero en realidad tiene todos los cromosomas de la especie 1, de la especie 2 y de la especie 3, todos metidos en la misma célula. No es que hayas cruzado y se hayan quedado unos cuantos cromosomas de cada especie, no, lo has metido todo a lo bestia dentro. Es decir, el trigo este es un monstruo genético que es el que utilizamos para hacer pan desde hace muchísimo tiempo. Ya os digo que esto pasó entre 10.000 y 5.000 años, hace entre 10.000 y 5.000 años. ¿Cómo consiguieron hacer esto?
Pues consiguieron hacer esto buscando monstruos, básicamente. Esta gente sabía muy bien qué es lo que estaban cultivando, porque la vida les iba en ello, y cuando veían alguna planta que les llamaba la atención porque tenía unas características de cultivo, de producción o de lo que fuese que les llamaba la atención, la seleccionaban y la reproducían. Entonces, eventos que pasan infrecuentemente, conseguían seleccionarlos y de esa manera consiguieron hacer mejoras genéticas sin tener ni idea de qué es lo que estaban haciendo. Y consiguieron domesticar las plantas. Es decir, lo que acabaron cultivando no es lo que empezaron cultivando. Para que os hagáis una idea de las distancias genéticas de las que estamos hablando con el tema este del trigo, más o menos en distancia genética es como coger a George Clooney, juntarlo con la mona chita, estos serían dos especies, y luego pillar un gorila y juntarlo también. Coges todos los cromosomas de todos, con eso haces un embrión y lo que sale es el trigo que te comes. Ese es el nivel de manipulación genética. Ya veis que muy finos no eran. Esto si lo ve Greenpeace igual le puede pasar algo. Y esto no es exclusivo del trigo, pasó en general. En el maíz, la especie silvestre era tan distinta, yo me pregunto realmente qué le encontraron en el Neolítico a la especie silvestre del maíz, que a los botánicos les costó bastante tiempo reconocer que era la misma especie del maíz cultivado, pensaban que era otra especie distinta. El plátano silvestre tiene semillas, no sé cuántos plátanos con semillas habrá comido la gente aquí en España, pero yo creo que poquitos. Esto es una zanahoria silvestre antes de ser manipulada y esto es el piel de sapo hace unos 5.000 años, que ya veis que tampoco se parece mucho al piel de sapo. Esto es Cucumis melus, subespecie agrestis, y es muy interesante como recurso genético, pero desde luego como planta para cultivar es una porquería. Y además está bastante amargo, no se parece en nada en sabor al melón moderno. Es decir, esto es algo que hicimos con prácticamente todo lo que nos comemos hoy en día. Y no solamente es eso, sino que estamos aquí porque las plantas también nos domesticaron a nosotros, una vez que nosotros habíamos domesticado las plantas. Una vez obtuvimos plantas suficientemente productivas, conseguimos tener densidades de población suficientemente altas como para pasar de pueblos a ciudades. Una vez tenemos ciudades, aparecen los burócratas, la escritura y las matemáticas, eso se llama civilización. Y las civilizaciones están profundamente ligadas a esos cultivos. La primera civilización fue en Sumeria y estaba ligada al trigo. Eso era lo principal que comían. Sin el trigo no podía haber ciudades porque no tenían suficiente comida. En China se desarrolló una civilización independiente ligada al arroz, en Mesoamérica ligada al maíz y en los Andes ligada a la patata, que casualmente son los cultivos que más energía siguen aportando los seres humanos hoy en día. Es decir, no solamente hemos modificado las plantas, sino que nuestra civilización no podría darse sin las plantas y sin el cultivo. Cuando a los estudiantes les cuentas estas cosas de plantas en la universidad, todos están pensando siempre en el cáncer. Parece que se olvidan de que comer hay que comer todos los días. Que sí, que en algún momento te pondrás enfermo y tendrás que ir al médico. Pero hay una tecnología detrás de comer y esa tecnología es fundamental para la civilización. Pero bueno, parece ser que a lo mejor modificamos las plantas en tiempos inmemoriales, pero ya una vez modificadas y creados estos monstruos, ya nos quedamos con las plantas tradicionales y el tomate, aunque no es natural, debe de ser tradicional. Eso también es una patraña absoluta. El tomate que comemos hoy en día no es tradicional. Aquí tenéis, esto es como el cementerio de los elefantes de los tomates tradicionales. No debería decir esto porque yo trabajo aquí y lo quiero mucho. Esto es un banco de germoplasma que intenta conservar la variabilidad tanto de los tomates silvestres como de los tradicionales, como de otras muchas especies, y la intenta conservar simplemente porque poca gente quiere cultivar los tomates tradicionales, entendiendo por tradicional lo de antes de la mejora moderna del siglo XX. ¿Por qué? Porque hay que ser honestos, no son tomates que tengan un cultivo muy agradecido, son tomates que no son uniformes, ni en el calibre que obtienes, ni en la forma que obtienes, ni en el tiempo de maduración, tienen una producción muy baja, luego la post cosecha es muy complicada porque aguantan muy poco tiempo. Además, tienen un montón de enfermedades que los tomates modernos
que cultivamos hoy en día masivamente no tienen esas susceptibilidades. Es decir, los tomates tradicionales se cultivan para un público muy exclusivo porque es un cultivo muy complicado y acaba saliendo muy caro. Entonces, es algo que está un poco olvidado. La gente lo que quiere son tomates que funcionan bien. Y de hecho, cuando coges los tomates tradicionales que la gente te está vendiendo, luego en realidad miras la genética y ves que muchos son derivados de variedades modernas. Son tradicionales porque en algún momento alguien compró una bolsa de semillas, se le olvidó que eso era una bolsa de semillas y 20 años después pensó que era lo que había tenido su abuelo desde siempre. Entonces, ni es natural ni es tradicional. ¿Por qué no es tradicional? Pues principalmente gracias a gente como Mendel, que descubrió unas leyes de la genética, que siempre en el colegio te cuentan las leyes de la genética de Mendel, la segregación de la F2, el 3,1 y tal. Eso no es en realidad lo importante que nos enseñó Mendel. Mendel lo más importante que nos enseñó fue que no tenemos que pensar en los individuos de una forma holística, ¿vale? Podemos analizar, podemos coger carácter por carácter. Yo puedo mirar de un tomate el tamaño del fruto y de otro la resistencia a la salinidad y puedo empezar a cruzar y con unas reglas más o menos sencillas, dependiendo del carácter, pues puedo ir poniendo unos caracteres de un sitio a otro. Es decir, puedes pensar, una vez que entiendes cómo funciona esto de la genética mendeliana, pasas a pensar en caracteres independientes, en piececitas de Lego que tú puedes ir mezclando para hacer nuevas variedades. Y estas son las variedades que cultivamos hoy en día. Cuando esto llegó a la mejora, que fue sobre todo por gente como Nikolai Vavilov, que es un héroe olvidado, Nikolai Vavilov pensó, ostras, si tenemos piezas y podemos coger piezas y poner piezas, yo puedo coger y mejorar la agricultura rusa, Nikolai era ruso, y puedo mejorar esta agricultura para conseguir producciones y que deje de haber las hambrunas que estamos sufriendo una y otra vez en Rusia. Entonces lo que hizo fue hacer expediciones por todo el mundo buscando variedades tradicionales y variedades silvestres en las que encontrar piezas. Ella no tenía interés en coger una variedad y pensar voy a cultivar esta variedad en Rusia. No, él tenía interés en buscar piececitas, estos genes sueltos, para introducirlos en las variedades que ya tenían en Rusia y mejorarlas. Para que veáis el nivel épico que tuvo este señor, el primer viaje que hizo prácticamente fue atravesar en burro el Himalaya. Y fue por todo el mundo. Vino a España, por ejemplo, tuvo problemas con los espías en España, porque en España estamos en una dictadura y esto de los rusos les parecía un poco... Cansaba a los espías, los pobres espías iban detrás de él y al final dijeron, oye, Nikolai, mira, estamos espiándote, es como lo de Gila esto, más o menos, pero pasó de verdad. Estamos espiándote, pero nos tienes matados andando todo el día por el campo. ¿Por qué no nos dices dónde vas a ir cada noche a dormir? Ya vamos allí, te espiamos y el resto del día, mira tú que nos está destrozando. Bueno, Nikolai creó unas colecciones de germoplasma que todavía siguen hoy en día muy grandes y eso en principio se utilizó para hacer mejora. Se dio cuenta además de que había lugares especiales en el mundo para cada especie, había un lugar especial en donde esa especie era más diversa. Por ejemplo, el trigo era más diverso en la zona de Mesopotamia, el maíz era más diverso en la zona de Mesoamérica. ¿Dónde? Donde las civilizaciones habían empezado a domesticar esas variedades y ahí encontraba mucha más diversidad y muchas más piezas con las que jugar. En el tomate, donde encontró más diversidad fue en Perú y Ecuador, que es donde se domesticó el tomate originalmente. Con este conocimiento se iniciaron programas de mejora, sobre todo en Estados Unidos al principio, se hicieron programas de mejora muy importantes, muchos eran públicos porque el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que necesitaban mejorar la cantidad de alimentos que se estaban produciendo y tuvieron un éxito muy grande, tuvieron un éxito espectacular. Se mejoró muchísimo la producción. Aquí tenéis un ejemplo de qué empezó a pasar en los años 40. Esta mejora en la producción, en la cantidad de, esto es maíz, producido por hectárea, no se debe solo a la mejora genética, hay otros factores. Uno de los más importantes, los abonos químicos.
y también el manejo de cultivo en general, hemos ido aprendiendo cómo cultivar, pero desde luego uno de los factores importantes fue la mejora genética. Hemos hecho variedades muchísimo más productivas gracias a todas estas tecnologías. ¿Cómo? Hemos cogido piececitas y aquí tenéis el genoma, esto no es un genoma de un tomate, esto es un genoma de humano, pero para que veáis más o menos cómo va, lo que hacemos es coger piececitas y meterlas. Las piececitas que vemos que son interesantes de una variedad silvestre que no se puede comercializar o de una variedad tradicional que ya no se puede comercializar porque productivamente es muy pobre, y la metemos en la variedad que nos interesa para mejorarla. A esto lo llamamos introgresiones. Y los tomates modernos están llenos de introgresiones. Cuando tú te estás comiendo un tomate moderno, te estás comiendo un tomate que son varias especies en realidad. Hemos metido trocitos de varias especies, unas les han aportado una resistencia, otras les han aportado larga vida. Esto es tan común que cuando se secuenció el genoma del tomate quisieron poner como referencia una variedad tradicional sin introgresiones. Cuando se acabó la secuenciación, dijeron, ostras, el cromosoma 9. No nos hemos dado cuenta y prácticamente el cromosoma 9 de la variedad de referencia del tomate es Solanum pimpinellifolium, el chiquitín. Y eso es porque las introgresiones estas son tan útiles que ya se nos ha olvidado que las hemos puesto en muchas variedades. Y cuando se secuenció el tomate, se dieron cuenta de que estaba. Y ahora están secuenciando tomates sin introgresiones para tener la referencia de cómo era antes de empezar toda esta mejora del siglo XX. ¿Cómo se le agradeció todo esto a Nikolai Vavilov? Pues los hubo, en los genetistas rusos en general, los que tuvieron suerte, fueron asesinados inmediatamente. Nikolai Vavilov no fue de los que tuvieron suerte, los enviaron a cárceles y a Siberia. Él fue torturado durante años y murió de hambre en la cárcel. ¿Por qué? Porque hacer genética no era una ciencia del pueblo. Había que hacer cosas que el pueblo entendiese. Y esto de manipular plantas no era algo que fuese bueno para el pueblo. Así se lo agradecieron. El consuelo que nos queda a los genetistas es pensar que durante toda la Guerra Fría la Unión Soviética estuvo importando alimentos desde Estados Unidos, en donde sí habían hecho lo que Nikolai Vavilov había dicho que había que hacer. Y bueno, lo de la Unión Soviética no acabó bien del todo para ellos. Así que a lo mejor hay alguna lección que aprender. Es decir, el tomate, como cualquier otro cultivo moderno, es un objeto tecnológico. Es un objeto tan tecnológico como un ordenador o como un iPhone. Y eso es algo con lo que tenemos que vivir. No se puede hacer el cultivo moderno, no podemos tener las producciones que tenemos si renunciamos a la tecnología. Y eso es algo de lo que estoy absolutamente seguro de que la mayor parte de la gente que está aquí es perfectamente consciente. Ahora, tenemos un problema grave. Vender esto como objeto tecnológico. Cuando tú vendes un iPhone, a la gente la idea de que el objeto es tecnológico le llega muy bien. Ostras, tienen más tecnología que el año pasado. Y como no tenga más tecnología que el año pasado, ha fracasado Apple y ya pueden cerrar y chapar la empresa. Sin embargo, cuando tú hablas de tecnología en mejora, en cultivos, la gente tiene esto en la cabeza. Entonces, es complicado vender esto. Yo creo que deberíamos hacer algo así como los gays, que salieron del armario y decir, bueno, sí, el tomate es tecnológico, ¿y qué pasa? Así es más barato y te lo comes. ¿No lo quieres el tecnológico? Te vas al banco de germoplasma y te cultivas el tradicional y te lo comes si te parece bien, a ver si eso te da para algo. Por ahora ya sé que a lo mejor no podemos ser tan radicales, entonces durante este tiempo que he estado trabajando en todas cosas, pues al final se me han acabado ocurriendo un par de cosas que quería sugeriros. Una es que sí que hay aspectos positivos asociados a esta mejora que a lo mejor no hace falta llamarlos tecnología, pero que a la gente le gustan. Uno es el aspecto de la biodiversidad. Esto es algo positivo que a todo el mundo le gusta y está en la cultura metido por todas partes. De hecho, volviendo al tema de las películas, aquí tenéis una película en donde se habla sobre biodiversidad. Es posible que hubo gente que viese la película y pensaba que era de unos locos que iban por el desierto quemando gasolina y tocando la guitarra, pero no va de eso la película. Si recordáis de lo que va realmente Mad Max, lo que están haciendo es correr de un lado a otro buscando unos recursos. ¿Qué recursos buscan? Buscan gasolina para seguir quemando, porque se ve que les gusta mucho lo de quemar la gasolina, agua para poder cultivar y beber
y algo que tiene una señora mayor escondido, y eso que tiene la señora es un banco de germoplasma. Tiene una colección de semillas porque son completamente conscientes de que sin esas semillas no tienen futuro. Saben que eso es un tesoro que guarda la variabilidad del pasado y que sin esa variabilidad no tienen futuro. De eso va esta película, de la conservación de la variabilidad. Y al final consiguen llegar a la colección de semillas de la mujer, de la señora esta mayor, y no se pierde. Para que veáis lo extendido que está esto, una película completamente distinta, Mi vecino Totoro, es una película del de Marco. Las niñas estas tienen una madre muy enferma. Hay teorías que dicen que en realidad la madre ya se ha muerto, pero no lo dicen en la película para que la llorera no sea tan grande. Pero bueno, las niñas estas son medio huérfanas, la mujer está en el hospital toda la película, y este es un espíritu del bosque, es Totoro, que no habla, es muy mono, y cuida de las niñas. ¿Y qué es lo que hace Totoro en un momento de la película para darles a las niñas, para que las niñas tengan un futuro? Pues hace esto. Totoro, el espíritu del bosque, le da una bolsita, y en esa bolsita lo que hay son semillas. Las niñas las siembran y eso es el futuro de las niñas. De nuevo, la biodiversidad como muestra hacia el futuro. Yo creo que eso es algo que tiene una venta muy sencilla. Decir, lo que estamos haciendo es introducir biodiversidad en el tomate, tiene una venta muy fácil, y además es que es verdad. Aquí tenéis otro ejemplo de muy buena prensa en biodiversidad. Esto es un banco de germoplasma en Svalbard, es un banco especial. Hay otros muchos que no son tan especiales como este porque se utilizan más. Pero cuando el tomate se domesticó, es verdad que se domesticó aquí y Vavilov encontró que aquí había mucha diversidad. Pero esa diversidad, al tomate salir del lugar de domesticación y viajar por el resto del mundo, una gran parte de la biodiversidad se perdió. Mira, esto es la única gráfica que os voy a enseñar del laboratorio. Esto es la cantidad de diversidad genética, que se llama técnicamente heterocigosidad esperada, del tomate silvestre en Perú, de este chiquitín, y esto es la cantidad de diversidad genética de todo el tomate tradicional cultivado hasta el siglo XX. Y el moderno, aun con las introducciones que hemos introducido, no ha aumentado muchísimo de biodiversidad. Es decir, hay una biodiversidad muy, muy grande por explotar y para poder seguir haciendo mejoras. Y por lo tanto podemos decir a la gente, mirad, vamos a rescatar esta biodiversidad para introducirla en los cultivos, para hacerlos más potentes y para tener un futuro mejor. Y hay gente que incluso tiene ideas más radicales. Tengo un compañero, Diego Orzáez, que es compañero de JM y mío, que tiene una idea muy radical, que a lo mejor, por lo radical que es y lo malvada que es, podría funcionar. Uy, se ha acabado. Bueno, se han acabado las diapositivas. No sé por qué no se ve. Aquí tengo un kumato, es la diapositiva de un kumato. Hay tomates modernos que se están introduciendo y el público los está aceptando bien. ¿Cómo? Es tomate vendido como tomate de calidad. Esto es un tomate especial. En este caso, el kumato, o aquí tenía otra diapositiva, con una colección de cherries de colores, que esto es algo que claramente no es un tomate tradicional. Y el público lo ha aceptado muy bien, como un producto nuevo, como un producto innovador. Se ha vendido sin problemas. ¿Por qué? Porque se supone que tienen unos colores, unos sabores y unas texturas especiales. Pues la propuesta de Diego Orzáez, que aquí tenía una foto de él pinchando realmente hojas de plantas, la propuesta de Diego es, vamos a crear tomates con sabores especiales, con texturas especiales, y lo vamos a hacer mediante ingeniería genética. Y vamos a decirle a la gente, mirad, estos tomates no son para vosotros. No los vamos a comercializar, no nos vamos a pelear porque se puedan comercializar. Lo que vamos a hacer es crear clubs exclusivos y solamente la gente del club va a tener la posibilidad de acceder a estos productos especiales. ¿Cuál es la idea? La idea es que haciéndolo una fruta prohibida tal vez se haga más atractivo para la gente. Es la idea de Diego. Ahí la dejo por si alguien quiere aprovechar. Aquí tenéis a Diego pinchando hojas. Este sí es un genetista malvado, no es muy buena gente. Y aquí tenéis algunos de los tomates que ha creado, que ya veis que tienen colores, sabores, bueno, los sabores no los podéis ver, y olores muy, muy especiales. Son tomates muy especiales.
Y esta colección es toda de tomates transgénicos. Por supuesto, esto es ilegalísimo venderlo, se puede utilizar solamente para experimental, pero su idea es poder comérselo sabiendo lo que estás haciendo sin comercializar y solamente para clubs exclusivos. Bueno, y ya lo dejo. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, José Miguel. Voy a darle el micrófono a Juanma y a Laura. Y si tienen preguntas, pues José Miguel va a estar encantado de responderlas. Yo, no obstante, si quieres, comenzamos con una afirmación que todos hemos escuchado muchas veces, que es la de: es que ya no se hacen tomates como los de antes estaban mejor. ¿A ti qué te parece esa afirmación, José Miguel? Bueno, yo creo que la gente tiene memoria muy corta. En cuanto a cultivo, desde luego los tomates de antes son una porquería. Y además, si la gente realmente quiere los tomates de antes, no hay problema, están ahí. Si la gente los demandase, yo estoy seguro de que en Almería se cultivarían los tomates de antes. Ahora, como son tan caros, porque la producción es muy dificultosa y luego la cosecha es muy dificultosa, pues la gente no los quiere. Pero incluso en sabor, yo tengo mis dudas de que los tomates de antes tengan un sabor mejor. Cuando hubo una persona en el instituto que era muy fan de esto, de los tomates tradicionales, porque yo soy un poquito crítico con estas cosas de las etiquetas de tradicional y de natural, como habéis visto, hubo una persona que hizo una tesis doctoral comparando el sabor de distintas variedades tradicionales, porque en principio lo tradicional debe de molar más necesariamente. Y se le ocurrió poner un control en el panel de cata de tomate moderno. Pues resultó que el tomate que más apreció la gente era el moderno, porque la textura del tomate tradicional era muy blandurrilla, porque se ha cambiado mucho la textura del tomate. La gente ya no está acostumbrada a eso, entonces la gente no añora el sabor del tomate de antes, la gente lo que añora es a su abuelo, ¿vale? Pero luego cuando le das el tomate no les gusta tanto. Bueno, aquí hay muchos expertos, especialistas en tomate, ¿verdad? Y yo estaba escuchando a José Miguel y me estaba acordando del tomate RAF, esa variedad que vino hace 51 años, ¿eh? El año pasado se cumplieron 50 años de la llegada a Almería de ese cultivo, y todas las que han surgido después. Y bueno, pues si nos atenemos al mercado, mejorándolo por lo menos en los precios que se pagan por la variedad del Delicia, ¿no?, que es la evolución de ese tomate RAF. Hoy nos basamos en el calibre, tú lo has dicho, en la estética, en la durabilidad, en la cosecha del fruto. Incluso nos vamos preocupando de nuevo por el sabor. ¿En qué trabajáis los genetistas de cara al futuro? ¿Cómo va a ser el tomate que viene? Bueno, hay gente que trabaja en muchísimas cosas. Yo concretamente lo que hago es analizar la variabilidad silvestre y la variabilidad de tomate tradicional, de manera que cuando vengan las casas de semillas para buscar germoplasma en el que buscar estas piezas, que lo tengan estructurado y no tengan que mirar miles y miles de tomates. Y en esto la tecnología ha cambiado, ha habido una revolución en los últimos, yo diría casi que 7, 8 años, ha habido una revolución en genética que ha afectado a todas las ramas de la genética, que es la secuenciación masiva. Y hoy en día tenemos tecnología que nos permite hacer radiografías de todos los tomates. Por ejemplo, yo ahora tengo una colección de tomates tradicionales que me han dado para analizar. Muchos son realmente tradicionales, pero ahora podemos radiografiarlos y ver en el genoma todos los trocitos que los tomates tradicionales tienen, que son posteriores a la mejora esta moderna. Básicamente eso es lo que hago yo, analizar la biodiversidad para favorecer a las casas de semillas y, bueno, y a cualquier otro que esté interesado en utilizarla, esa utilización para crear nuevas variedades. Queda claro. ¿No tenemos preguntas, Juanma? Sí, tenemos preguntas, ¿no? Pues yo creo que a José Miguel le vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Sí? Tenemos ahí una cuestión. Hola, no se me oye. En una diapositiva ha aparecido el trigo espelta. No sé si es un tema que trata últimamente, como trabaja más bien el tomate, pero yo quería saber si el trigo espelta es más digestivo que el trigo normal, el trigo para hacer pan, por ser más tradicional, menos manipulado. Es que no sé cuál es la relación entre no estar manipulado y ser más o menos digestivo. Lo que normalmente, además, hay que tener cuidado con las cosas que son muy antiguas, especialmente con las silvestres, las más naturales, porque en muchos casos son venenosas. No solamente es que sean poco digestivas, es que son directamente venenosas. Por ejemplo, la patata
la patata natural es realmente, hombre, no te vas a morir, no es como una seta venenosa, pero es realmente problemática. Y esto con la mejora, con el tiempo, se ha ido mejorando y se ha ido quitando partes de las toxinas que tienen. La selección que se hace en la naturaleza, la selección natural, no es para que las personas se coman esos frutos y sobre todo esos tubérculos. Esos son almacenes de energía para la planta. Entonces a las plantas puede que no les acabe de hacer gracia que tú te los comas. Esto luego se ha arreglado artificialmente seleccionando las que eran mejores. Entonces, esto de que lo tradicional o no natural sea mejor para la salud, como regla general, para nada. Lo que es mejor para la salud es lo que hemos visto con más tiempo, que realmente lo hemos ido mejorando y hemos ido seleccionando lo que era mejor. Es una idea muy extendida, pero no es cierta para nada, en general. Pues ahora sí, no hay más preguntas. Sí, ahí tenemos una. Carmen. Hola, ¿qué tal? Bueno, me ha encantado tu ponencia, es un tema apasionante. A mí me gustaría preguntarte que me explicara la diferencia, los límites entre un alimento modificado genéticamente, que como vemos pues son casi todos, y la temida palabra de un alimento transgénico. Bueno, eso no es un tema de ciencia, es un tema simplemente legal. Transgénico es lo que los legisladores han decidido que es transgénico. Ya está. La idea que hay detrás de la legislación es transgénico es aquello que no se ha creado como Dios manda, cruzando una planta con otra, en principio, excepto algunas excepciones que se hacen porque como ya los cultivos estaban tan extendidos como por ejemplo la mutagénesis química o la mutagénesis física, dijeron, bueno, esto no se hizo como Dios mandaba, pero es que si prohibimos esto ahora la liamos porque prácticamente todas las variedades que se venden son así. Entonces se llegó a una legislación completamente absurda en la que se legisla según el resultado, no según el resultado final, sino cómo has llegado a ese resultado. Tú puedes tener dos plantas de tomate o dos bacterias exactamente iguales, 100% indistinguibles, ¿vale? Una es transgénica y la otra no, simplemente porque a una se ha llegado utilizando unas tecnologías y a otra se ha llegado utilizando otras tecnologías. Entonces, es una definición legal absurda que no tiene ningún sentido. Biológicamente, además, modificado genéticamente, ya hemos visto que es todo lo que nos comemos. Pero eso, además, ahora ha habido otra revolución más reciente todavía, que la de la secuenciación, que es la de CRISPR, que permite hacer modificaciones muy localizadas en el genoma. Puedes decir, yo quiero cargarme este gen concreto o este trocito de este gen o quiero cambiarlo de esta manera. Y esa modificación es completamente indistinguible, en principio, en el CRISPR más normal, es completamente indistinguible de que tú hayas ido por el campo y te hayas encontrado un mutante. Si tú te has encontrado un mutante por el campo, entonces eso no está genéticamente modificado porque es una mutación natural y lo puedes comercializar sin ningún problema. Sin embargo, si exactamente ese mismo mutante lo has creado utilizando CRISPR, ha dictaminado un juez que eso es modificado genéticamente en Europa. En Estados Unidos, en plantas, no se considera modificación genética y en China, por supuesto, harán lo que les dé la gana. Entonces, se da la característica que van a empezar a llegar muchas mutaciones espontáneas de otros sitios que aquí no se van a poder generar porque es ilegal en Europa. Y eso va a afectar a las empresas que quieran innovar en Europa de una manera muy seria, porque van a empezar a estar afectados por un montón de modificaciones, de mutaciones espontáneas que han empezado a aparecer milagrosamente y que mejoran el tomate y todos los otros cultivos y que aquí no se pueden generar porque son modificación genética. El nivel de absurdo es muy elevado, pero es el que hay. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, ahora sí, José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en el Innovador.